Tío Alberto, el narrador con mayores recursos y lecturas de España. Nos acompaña esta tarde-noche por allá en España y demasiado temprano para mí, aquí en El Paso. Ah, pero si nos puedes platicar un poquito de ti, cosas que que sería conveniente saber para el público de ti, así en líneas generales. Eh, la verdad es que hablar de uno mismo siempre resulta un poco complicado. Eh, no sé, yo llevo escribiendo y editando prácticamente toda mi vida. Eh, Empecé de muy niño escribiendo por puro interés, por querer contar mis historias y demás. Entre mis primeras, vamos, casi se puede decir que empecé a escribir eh, antes de saber escribir, porque hubo una época en que mi hermana Sully estaba aprendiendo a escribir a máquina y hacía prácticas en casa. Entonces, lo que yo hacía era que le dictaba historias de la masa contra Spider-Man y cosas por el estilo. Y de hecho, esos textos los conservo. Son, vamos, yo debía tener pues 4 o 5 años. Entonces, pues le dictaba ese tipo de historietas. O sea, yo antes de saber escribir ya estaba escribiendo, aunque fuera al dictado. Am, ¿Qué es la mitología creativa y cuáles son las diferencias en su aplicación entre tu literatura y la de autores más renombrados como podrían ser Philip José Farmer, tío? Vamos a ver, también volvemos a lo mismo, es una pregunta difícil, pero vamos a intentar responderla. Primero, ¿qué es mitología creativa o qué entiendo yo por mitología creativa? El término lo acuña Philip José Farmer, el que acabas de mencionar. El concepto es el siguiente. Eh, los, la literatura, los personajes de ficción en realidad están basados en hechos reales, ¿vale? Es decir, vamos a intentar darle a los personajes de ficción el, el marchamo de realidad. Entonces, Farmer lo que construye es una genealogía de personajes literarios y de ficción en general con esta base, casi todos pertenecientes a novelas, a literatura de género. De este modo, lo que tenemos es que en el mundo real han existido equivalentes a Sherlock Holmes, a Tarzán, a Hercule Poirot, a Moriarty, a Fu Manchu, a Doc Savage, a La Sombra, el profesor Challenger, etcétera, 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 etcétera. Ese es un poco el planteamiento que él hace. ¿Por qué lo llama mitología creativa? Bueno, pues porque en realidad es trabajar tal y como trabajar sobre la elaboración de la mitología de forma consciente. Los mitos son historias tan antiguas como la humanidad, son nuestras raíces, son nuestras historias que se van prolongando a lo largo del tiempo, van mutando, conservan una cierta esencia. Tienen en particular que sus creadores, sus originales, ya sean reales o estemos hablando de un creador en el sentido de un artista o un pensador o alguien que los ha imaginado, bueno, pues eso es ese parte, el demiurgo se ha olvidado. El demiurgo ya no existe. Dicho de otro modo, yo tengo bastante claro que dentro de 100, 200 años, si todavía quedan seres humanos en el planeta, es bastante posible que se siga hablando de Sherlock Holmes, pero me parece improbable que Arthur Conan Doyle sea una figura muy conocida para ese entonces, ¿no? Pues ese es un poco el asunto. Eh, entonces, el tratamiento de la mitología creativa en ese sentido tiene el origen de Farmer, en realidad él lo toma de los Sherlockianos, es decir, de los aficionados a la figura de Sherlock Holmes, que son los primeros, digamos, que de forma consciente empiezan a play the game, a jugar a un juego muy concreto, que es el de tomar
los textos originales de Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, que son 60 historias, 4 novelas y 56 relatos, y eh, intentan cuadrarlos, intentan a partir de ahí generar, digamos, una biografía. Estudian los textos, a los que llaman las Sagradas Escrituras, como si fueran reales, como si fueran las crónicas de un personaje real. Y la idea es reconstruir su vida, sus hazañas y demás. Eh, para eso tenemos los textos, más luego tenemos los no textos, es decir, todo lo que no está en los textos, que es mucho más, lógicamente, y es que se intenta deducir a partir de lo que nos contara Conan Doyle, que para los sherlockianos o holmesianos es el cronista, es el amanuense, es el agente literario del doctor John Watson, que sí que sería el cronista de Sherlock Holmes, ¿no? Bueno, pues eso Farmer lo aplica a Tarzán, lo aplica a Doc Savage, lo aplica a otros personajes. De manera que empieza a conformar una cosa que él llama el universo Walt Newton. Lo llama Walt Newton porque se coge para poder explicar la cantidad de personajes que son extraordinarios, que son seres excepcionales, intenta buscar un nexo de unión para explicar que existan algo que podríamos llamar superhumanos. Es algo parecido a los superhéroes, a gente que roza la superioridad, la superhumanidad. Entonces, para eso, coge un hecho real, que es la caída en el siglo XVIII, si no recuerdo mal, en 1700 y pico, en un pueblecito inglés que se llamaba Wold Newton, cayó un meteoro. Bien, pues Farmer lo que te cuenta es que por esa zona vivían una serie de personas e incluso pasó una, una diligencia la que a bordo iban una serie de personas. Bueno, pues todas esas gentes quedaron irradiadas por la caída del meteorito y sus genes de alguna manera se vieron afectados y sus descendientes serían todos estos superhombres de los que estábamos hablando hace un momento, que son clásicos de la literatura universal, de aventuras, del detectivismo, del policial, etcétera, etcétera. Varias de tus obras, incluso los relatos que integran la más reciente, Lugares Peligrosos, está a la venta, es la más reciente, todos, atención, Ya, se contextualizan en países angloparlantes, incluyendo el cuento Casi Muertos, un clásico, reeditado tanto en Nultar como en una de las antologías zetas de la editorial Dolmen. Supone esto una influencia de la literatura de bolsilibro que se contextualiza en lugares relativamente distantes. Supone una crítica a dicho ámbito, el angloparlante, o un trasunto de tu propio contexto vital. ¿Por qué todo toma lugar en sitios distantes, especialmente de la anglosfera, tío? pues mira, te voy a explicar. Eso es una cuestión personal. Perdón. Es una cuestión personal y no pequeña y no un poco grave. En realidad yo empecé a dejar de usar el contexto español contemporáneo relativamente pronto. Vamos a ver, voy a hacer una pequeña cronología. Digamos que yo me pongo a escribir en serio en la década de los 90, donde empecé a publicar en fanzines que hacíamos en Albacete. Albacete es la ciudad natal, estoy ahora mismo en Albacete. Y lo que yo hacía era justo lo contrario. Era intentar llevarme temas que teóricamente o tradicionalmente eran anglosajones y situarlos en España y en concreto en Albacete. Entonces escribía cuentos de terror o de temas policíaco o demás. El personaje de Rafael Núñez, cazador de psicópatas, es de Albacete, aunque se mueve por toda España y por todo el mundo, etcétera. Eh, pero en un momento dado, unos años después, yo calculo que en torno al año 2015 o 2016, para mí cambiaron las cosas. Mi perspectiva del mundo cambió de forma radical. Yo confieso que he dejado de entender el mundo tal y como
como lo entendía. Sé que ha cambiado, sé que el mundo ha mutado y me resulta bastante ajeno. Todo esto tiene que ver con las nuevas tecnologías y sobre todo con el uso del teléfono móvil, no tanto el uso del teléfono móvil como teléfono, sino como ordenador portátil, es decir, como una computadora que la gente lleva encima. Concretamente, más que una computadora, es una conexión a Internet, ¿no? En ese momento yo me doy cuenta de que ya no entiendo el mundo y que las ficciones se ven bastante limitadas. Es decir, intenta escribir la historia del padrino con móviles, usando en esa historia de teléfonos móviles. Bueno, pues a Sony no lo matarían nunca en aquella parada de la carretera, porque lo llamarían por el teléfono y dirían, oye, no seas gilipollas que resulta que te están esperando ahí para terminar contigo. Y así todo el rato, ¿no? Y digamos que la realidad actual dejó de interesarme como materia ficcionable. Quizá por incompetencia mía, quizá por incompetencia mía. Pero hubo un momento en que empecé de forma consciente o inconsciente a trabajar historias que transcurrían en épocas anteriores. Sé que no me pasan solamente a mí. Si uno echa un vistazo a la cartelera de cine, que yo tampoco es que sea ahora mismo muy aficionado, yo llevo desde el año 2020 sin consumir ningún producto audiovisual. Buena idea. No, no, pero es un hecho. No, no he visto nada, no, o sea, sé lo que hay porque tengo internet y, pues, en fin, yo trabajo con el ordenador y, en fin, pues me tengo que enterar de las cosas. Pero no llevo sin ver nada desde 2020 y que sé que a la gente le choca mucho. Dice, bueno, pero entonces, ¿qué haces en tu tiempo libre? Y digo, bueno, pues leo libros y te veo cómics y ya está, eso es lo que hago. Total, eh, todo este asunto de las nuevas tecnologías te va a hacer ver en un momento dado lo siguiente. Si te fijas en el cine actual, que es, digamos, el único entretenimiento de masas que todavía llega a un público relativamente grande, que no se ha visto destruido por completo, aunque está en proceso de desaparecer también. Sí. La mayoría de las historias que más o menos trascienden un poco y tal, casi siempre se intenta que estén situadas en una época que no es el presente, o se disimula. Es decir, tú coges una de las últimas películas que yo pude ver en el cine fue el Joker de Joaquín Phoenix y aquella historia transcurría más mal que bien en los años 80. Y Scorsese no se mete en la época actual desde hace muchísimos años. Hizo aquello de Infiltrados, que era un remake de una película coreana o no sé qué, pero sigue viviendo también en el pasado. Y casi cualquier cineasta que coges ahora mismo que tenga un mínimo de peso, de nombre, o se va al pasado o directamente se va al futuro distante en el que las cosas son como en el mundo de Alicia de las Maravillas. Es decir, estoy hablando de Star Wars, de Star Trek, etcétera, etcétera. Desde donde ya tenían móviles antes, y además el uso que daban no era el correcto, porque el correcto es el que se le da ahora mismo. Es decir, el uso de tener internet encima las 24 horas produce unos efectos en el ser humano que básicamente bueno, genera una adicción que me parece que es incontestable e innegable y, y ya está, que el que tenga la suerte de poder resistirse a eso, pues hace muy bien. Pero yo en ese sentido hago como con las drogas duras. Pues como sé que soy un vicioso y que no me sé contener, pues no me acerco y ya está. Pues yo no tengo un teléfono móvil Alcohólico asesino. inteligente, por ejemplo, ¿no? Porque me parece que es inevitable. Si tú estás sentado, estás en la calle, estás en el metro, en el autobús o lo que sea, pues te vas a coger y te vas a poner a mirar los mensajes, esa cosa rápida que existe ahora mismo de ver noticias que no son noticias, sino que son meros titulares donde no se explica nada, en muchos casos son falsos, o la mayoría, o todos directamente, etcétera, etcétera. Es un método de entretenimiento que es muy adictivo y bueno, es que se ha extendido hasta extremos para mí sí que son preocupantes, sobre todo en el momento en que se permite que eso se utilice, que se lo utilicen los más jóvenes, ¿no? Y yo que soy una persona que por ideología directamente soy antiprohibicionista,
yo considero que habría que prohibir el uso de teléfonos móviles con internet a los menores, del mismo modo en que se les prohíbe conducir. ¿No? Tienes que tener una edad para poder sacarte el carnet de conducir, el permiso de conducir. Bueno, pues para usar un teléfono también deberías tener una instrucción previa y una edad y una responsabilidad, incluso una responsabilidad penal, ¿no? Que se te pueda aplicar, porque el teléfono móvil en última instancia también es un arma, tal y como se está demostrando una y otra vez. Ya sé que todo esto suena a eres un loco conspiranoico, pero la verdad es que me da igual. Lo mío es tan fácil como lo siguiente. No eres el único. Yo esto te lo cuento a ti, si esto lo oye alguien, pues bien, y si no, también. Eso por un lado. Y por otro lado, yo hago lo que quiero. Es decir, no quiero tener un teléfono móvil inteligente que me permita estar conectado 24 horas al día con lo que me quieran decir en CNN o en Fox o en no sé dónde. Sí, eso es mi voluntad y es mi decisión. Sí, no, pues Todo ahí, esto venía de por qué, no, por qué escribo sobre otros países, más que sobre otros países, lo que escribo sobre otras épocas. Esa sería la respuesta, corta. digo, pero a propósito del bolsilibro, pues has hecho unas reediciones fabulosas, como se merece de la obra de Juan Gallardo, ¿verdad? Y de lo que publicó en el bolsilibro y otras plataformas. ¿Qué importancia tiene este autor en tu obra? ¿Qué importancia tiene para la literatura española? ¿Y qué importancia tiene para la literatura universal? Uf, vamos a ver. Para la literatura española y para la literatura universal no puedo dar una respuesta porque creo que a Juan Gallardo, más conocido como Curtis Garland, Donald Curtis y bueno, una docena de seudónimos más, no se le ha reconocido lo suficiente en ningún caso, a él y a muchísimos de sus compañeros. ¿Sí? Vayamos por ahí. La literatura popular ha sido y sospecho que será siempre un poco el patito feo de, de los círculos académicos. Sí, señor. eh, Se suele recuperar cuando los autores ya están muertos, bastante tiempo después, y suele ser porque alguien tiene la genialidad de echar un vistazo a ese material despreciable y que se cataloga automáticamente como subliteratura. Y bueno, pues se encuentra con que realmente hay material que tiene mucho interés, hay obra literaria que tiene intención literaria, etcétera. Entonces, sobre lo que va, esa valoración de la influencia en la literatura española y demás, bueno, pues quién sabe. Te puedo decir que Pérez Reverte acaba de sacar una novela homenaje a Sherlock Holmes y uno de los personajes es un escritor de bolsilibros. Y él mismo confiesa que se ha inspirado, evidentemente, en las figuras de Curtis Garland, de Silver Kane, de Ralph Barbie, de Luke Carrigan, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso me parece positivo por la parte en que da luz a un segmento muy importante de la literatura española popular y que el gran público hoy desconoce. Pues justo lo contrario que antaño, que cuando aquello se estaba publicando sí era muy conocido, era muy popular, lo que no tenía era el más mínimo reconocimiento, porque suponía que era literatura de consumo. Parece que decir literatura de consumo parece que es un insulto, cuando en realidad lo que está pasa es que esos autores podían dedicarse 24 horas o las horas que echaran a escribir, a trabajar. Y eso yo pienso que no es malo. Ahora mismo los autores que pueden decir que viven exclusivamente de escribir se pueden contar con los dedos de las manos. Y eso es un hecho. No, Entonces, pues ¿qué significa para mí Curtis Garland? Pues hombre, me parece un autor excepcional en muchísimos sentidos y sobre todo a mí me ha aportado, digamos, una especie de fuente de inspiración. Es un hombre al que se puede imitar, no hablo tanto de su estilo como de su filosofía. O sea, me encanta esa idea de llegar y sentarte y escribir y hacer eso, ¿no? Eso yo sé que parece una no, perogrullada, pero no lo es. Y saber que tienes que hacer eso todos los días.
Incluso te podría contar cosas que se conocen sobre su método de trabajo y tal. Pues Y cuéntame las que esperas. vamos a ver, él tiene semanas de producción de escribir 3 o 4 novelas. Sé que hay meses, porque me he entretenido en intentar hacerla una bibliografía completa. No la he concluido porque es un trabajo monstruoso. Estamos hablando de que este hombre estaba cerca de las 2.000 obras, ¿no? De producción. Aunque sean a 25.000 palabras cada obra, pues estamos hablando de novela corta. El bolsilibro tiene esa extensión entre 20 y 25.000 palabras. Son muchas, son muchas. Son Sí, muchas horas de una vida empleadas en crear nuevos mundos, en hacer historias y en entretener a millones de personas, no solo en España, sino también en toda Latinoamérica, porque esos libritos terminaban también allí, allá que llegaban, ¿no? sí, Y, señor, ahí y tengo en ese bonitas sentido menciones. me parece ejemplar. Todo el mundo que ha tenido la oportunidad de conocerlo y de tratarlo habla de su humildad, de su bonomía. Y yo tuve la mala suerte, muy mala suerte, de cruzarme con él y no nos pudimos conocer. Estuvimos además, de hecho, exactamente en el mismo hotel alojados. En la Semana Negra de Gijón del año 2011, eh, creo que fue 2011. Yo estaba invitado y se partía de Madrid, de la estación de Chamartín, uno se alojaba allí, estabas alojado allí, y luego salía un tren especial que era el tren negro, que era el único tren especial que daba. La idea del tren especial fletado exclusivamente para un evento es una cosa muy antigua, ¿no? Pues era el único que quedaba en España, creo que ya no existe. Se partía de allí y era un tren en el que iban autores y periodistas. Bueno, pues Curtis Garland estaba invitado, pero tuvo un accidente que creo que fue en ese mismo hotel y de hecho ese accidente le desencadenó una serie de enfermedades y de males que, si no me equivoco, son los que hicieron que acabara falleciendo un par de años después. Y vamos, es bastante terrible porque yo en ese momento no era consciente, ¿no? De que este hombre estaba allí, no sabía quiénes eran los invitados tampoco y yo iba ahí un poco de nuevo, ¿no? Recuerdo hablar ahí ya en Gijón con Robert Juan Cantabella, que había escrito una novela que se llama Asesino Cósmico, en la que Curtis había colaborado con él, le había escrito un capítulo, porque además, de hecho, Robert Juan según él, le había saqueado hasta el título de una de las novelas de Curtis, que se llama Asesino Cósmico. Y recuerdo hablar con Robert Juan un poquito y tal, pero ni siquiera salió el tema de Curtis ni lo del accidente ni nada. Me enteré después, me enteré estando ya en Gijón de que había un autor que era mayor, que había tenido un accidente, que había pasado algo, pero nunca llegué a saber nada hasta años después. Y es una pena porque me hubiera encantado coincidir con él. Una lástima, ya claro, es imposible. Escritores como Curtis Garland, como Ralph Barbie, que afortunadamente todavía vive, Sí. y de Lou Carrigan, de Adam Surrey, como escritores de oficio versus intelectuales. Mm, Al final yo pienso que no hay gran diferencia. Es una cuestión de estatus y de atención pública. Quiero decir, Camilo José Cela se le consideraba un intelectual, a Francisco Umbral se le consideraba un intelectual, ambos eran escritores como la copa de un pino, con sus luces y sus sombras, pero al final lo que pasaba es que era gente muy mediática. Estaba en televisión y estaba en boca de todos y eran muy famosos. Los otros que acabas de mencionar simplemente no eran famosos, por lo menos con sus verdaderos nombres. Eran famosos de otra manera y no tenían reconocimiento. ¿Cuál es la diferencia? Eh, que conocemos los discursos de Cela y de Paco Umbral, pero no sabemos los discursos o lo que pensaba Curtis Garland acerca de ciertas cosas o Adam Surrey acerca de ciertas cosas. De Ralph Barbie sí que sabemos bastante, la verdad, porque el hombre tiene Facebook, al igual que su esposa, con la que, vamos, ellos formaban tándem a la hora de escribir en muchos casos, en otros
¿no? Ella tiene, Ángeles Gimeno tiene obra propia y Rafael Barberán tiene obra propia también, cada uno por su lado. Pero vamos, de ellos todavía se les puede entrevistar, se puede hablar con ellos y te pueden contar ciertas cosas que sí que tienen que ver con una serie de inquietudes que se asumen en los intelectuales, ¿no? En lo que se llama intelectuales. Otra cosa es que se les presta atención. ¿Cómo lograste tener a tu cargo la reedición de la obra del mejor conocido como Curtis Garland? ¿Y cómo fue dicho proceso? A ver, yo no tengo a mi cargo la producción de Curtis Garland en general. Yo simplemente contrato con Mercedes Gallardo, con su hija, los títulos que creo conveniente editar o reeditar y ya está. Simplemente es eso, es un trato de tipo editorial que hace unos años era bastante convencional. Ahora sé que es un poco más raro, pero vamos, yo le abono un anticipo, se hace un contrato y, y ya está. No tiene la cosa mucho más misterio. Realmente no es tan complicado. Si tienes la voluntad de hacerlo y los medios para luego hacer un poco de publicidad del producto, de los libros que se publican y todo esto. Me gustaría pensar que sí que está sirviendo, pero creo que eso no solamente lo vamos a ver dentro de unos años. Tiene que pasar todavía tiempo, tenemos que publicar más obras de Curtis. Hay que intentar llegar a más público para, para que se le conozca y reconozca ahora. Yo ya te digo, pienso que sí, que en algo estoy intentando, como mínimo estoy intentando contribuir a eso que tú señalas, a que se le reconozca, que se consiga, pues no lo sé, no lo sé. Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Te puedo decir que dentro de la academia, uno de los, eh, bueno, dentro de la academia, esto es un poco chistoso, porque estaba pensando en Andrés Peláez Paz, el doctor Andrés Peláez Paz, que hasta ahora estaba haciendo todos los prólogos de Curtis y que ha sido mi redescubridor y mi mentor curtisiano durante bastante tiempo. Y, él ahora mismo está ya fuera de la academia, fuera del circuito y tampoco quiere escribir ni nada. Y él ya se encargó de introducir a Curtis en la academia con algunos estudios sobre la obra, sobre todo sobre la obra vampírica de Juan Gallardo. Pero, y vamos, para mí su contribución es fundamental. Y hubo un intento de editorial que se llamaba Darkland, allá por el año 2012, que sacó varias cosas, entre ellas dos títulos. Uno era Rancho Drácula de Silver Kane y el otro era El fantasma de Baker Street de Curtis Garland. El fantasma de Baker Street hizo el prólogo Andrés Peláez y de Rancho Drácula hice yo un prólogo. Y bueno, lo que pasa es que la editorial yo creo que tenía unas ambiciones comerciales que no se correspondían con la realidad en ese momento y aquello no prosperó. Después estuvo otra editorial pequeña que se llamaba DeLorean, donde se estuvieron combinando autores jóvenes nuevos que estaban muy interesados en lo que es la literatura de género, de aventuras y con un corte muy clásico, lo que insisten en llamar neopulp. Bueno, vale, es una etiqueta como cualquier otra. Sí. Y lo combinaban con reediciones de algunas cosas de autores clásicos españoles de estos de los que estamos hablando, entre ellos de Curtis Garland. Y en ese punto fue en el que entré yo a hacer mis propias ediciones de los trabajos de Curtis. Se va viendo cómo se va oscureciendo el ambiente, la conversación se enrarece y ya van a empezar a sonar campanadas, vamos a tener el Big Ben y los murciélagos van a aparecer por detrás, por allí. Vais a ver pasar sombras. Pero no os Cierto, preocupéis, cierto. estoy acostumbrado, estoy seguro. Y a Paco Sí, Plaza lo conozco desde hace muchísimos años porque él estudiaba en el CEU de Valencia y era amigo de un amigo mío de aquí, de Juan Antonio Martínez Sarrión, Mortimer. Y venía a Albacete cada dos por tres. Y claro, nos conocíamos desde chavales. Y vamos, él llegó a participar en Facines de Albacete y demás. Y
vamos, que de Paco tengo un recuerdo muy bueno y hace años que no nos vemos, pero vamos, cuando nos vemos nos reconocemos. Esta pregunta se me acaba de ocurrir ahorita y la iba a guardar para el final, pero estamos hablando de Paquito Plaza, un grande en sus cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué influencia tiene el cine de fantaterror en tu trabajo? Así en general, pues el mismo que la literatura. A ver, te puedo contar la misma historia. He tenido la suerte de crecer en un hogar en el que tenía barra libre para todas estas cosas. O sea, si mis padres lo consumían, yo lo podía consumir, básicamente. No tenía demasiadas cortapisas. Bueno, Y ya está. Entonces, en mi casa, cuando entró el vídeo, el aparato de vídeo, el reproductor de esos vídeo, son inventos, que internet ni que pollas en vinagre, el el, VH, el beta. el beta, efectivamente, un beta. Pues hombre, por allí desfilaron todas las matanzas de Texas habidas y por haber y cualquier cosa imaginable. Recuerdo que la primera película que yo vi en vídeo y que se vio en mi casa era un clásico de catástrofes, se llamaba Montaña Rusa, que era un buen thriller, era un buen thriller, era muy Sí, divertido porque era una historia de capturar al asesino de masas, pero también era una película de catástrofes al estilo el Coloso en llamas y esta del barco que se queda boca abajo y tal. Poseidón. El Poseidón, efectivamente, la aventura del Poseidón. Pues era una cosa así, pero con menos presupuesto, muy setentera, muy bien, muy divertida. Con George Segal, me acuerdo, pero por fantaterror, la forma que hice la pregunta suena como una cosa muy general, pero ¿Te refieres al español? por Como fantaterror me refiero a mi Paul Nash y a mi Jesús Franco, que a mí no me gusta tanto como Paul Nash y a todas estas buenas gentes que encontraron caminito para acá, para mi colección, A ver, insisto, para es nuestra más de lo colección. mismo, porque yo realmente todo eso lo mamé desde niño. Entonces, yo no hacía una diferenciación entre actores americanos, españoles o que la producción tuviera más o menos dinero, me daba igual. A mí lo que me gustaba era ver al hombre lobo y ver los monstruos y todas estas cosas. Eso era lo que me hacía gracia. No me daba cuenta, no estaba pensando en de dónde venían, o sea, las cuestiones interiores de una película, ¿no? De si la producción era de Ízaro Films o si era de tal o de cual. Pero sí, claro, tengo un recuerdo muy marcado, porque además luego la he visto mil veces de Pánico en el Transiberiano, que es un clasicazo. Es un pastiche fantástico. Podría haber pasado por una película de la Hammer, pero yo creo que incluso es mejor que muchas de la Hammer, la verdad. Eh, eh, yo la disfruté mucho más, o sea, pero es como un libro de Aroca, como la película del Bronx, Lucha Final, que te meten hombres pescado en una sola sentada. No necesita uno gastar dinero ni estarse trasladando de sala en una sola sentada ahí. Hombres pescado, hombres lobo, telépatas, ninjas. Sí, 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 lo que haga falta. Sí, señor. Como era barato, como era barato, ahí entraba todo, a paladas. Muy Sí, tremendo. te digo, a la larga, económico para el productor, económico para uno, aprovecha, le exprime uno de su boletito hasta la última gota. Sí, señor. Entonces, vamos con nuestra siguiente pregunta. Mira, otra pregunta que se me ocurre. Ya ves que que planteamos la diferencia, se trajo a tema la diferencia, por ejemplo, entre una Roma Santa, ¿verdad? Del primer lustro del año 2000 y El Bosque del Lobo de Pedro Olea. No sé si la has visto. Sí, claro. Sí, entonces, y estaba leyéndome apenas ayer, me disculpo por ello, el artículo que hiciste sobre terror rural en la última entrega de De Ultra. ultra, sí. ¿Verdad? O sea, ¿qué me cuentan a mí de académicos? Si eso no es un artículo
con cierto rigor y seriedad académica, entonces que alguien me explique qué lo es, ¿ves? O sea, si nos puedes explicar qué entiendes por terror rural y qué diferencia hay entre el terror rural de un Faulkner o de un Vamos a ver, estos Maupassant. son un montón de cosas distintas metidas en el mismo saco porque en realidad no son tan distintas. Vamos a ver, sí, en el artículo que comentabas, yo creo que citaba a la familia de Pascual Duarte Sí, como novela de terror tremendista y de terror rural. Sí, efectivamente, está el último Ultar. Es una forma de verlo. Yo, sinceramente, leo Pascual Duarte de Cela y inevitablemente me acuerdo de Jim Thompson y del Asesino dentro de mí y 1280 almas y ese tipo de historias. Estamos hablando de un tipo de horror que es, digamos, el horror realista, el horror no sobrenatural, que suele estar relacionado normalmente con lo escabroso del crimen o del asesinato, de la crueldad, y como se hablaba del tremendismo, lo que llamamos la burrada, ¿no? Las cosas muy, muy brutas que uno no sabe muy bien cómo es posible que sucedan, pero sin embargo suceden todos los días, ¿no? Hay una forma de extrañeza que es familiar, parece una contradicción. Y por otro lado estaría el terror sobrenatural y su vertiente, digamos, rural española. Yo pienso que la diferencia y al mismo tiempo la semejanza con lo que sería el folk horror que se ve en Europa, que tiene raíces paganas, el terror rural español lo que tiene son raíces cristianas, sobre todo católicas. Aquí se asocia muchísimo la fantasía española, la que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos, no se ha considerado fantasía por tener un componente religioso, ¿vale? Que en el momento que tiene el componente religioso, digamos que dicen, no, hay que sacarlo fuera de los géneros, esto ya es religión directamente. Y dices, no, vamos a ver, estamos hablando de cuentecitos y de historias. Eh, Tú te vas a las cantigas de Alfonso X, que están dedicadas a la Virgen, y te encuentras cosas como, bueno, hay auténticas historias de terror allí. Hay algún crossover entre la Virgen que se encuentra con Merlín el mago, ya en aquella época, o sea, mitología creativa. sí, 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 Estamos, sí. estamos trabajando, sí, Yo lo, efectivamente. qué bueno que comentas eso, porque, ¿cómo se llama? Yo lo atribuía a las raíces de, de la mitología creativa o mitografía creativa, de una traducción más literal, al episodio donde se encuentran Álvaro Tarfe y Don Quijote y Sancho y nada, que viene de más atrás. Qué No, bueno no, que me no, dices. te puedes ir atrás en el tiempo todo lo que quieras. En el momento en que, vamos a ver, piensa ahora mismo el clásico ejemplo es el de la leyenda del rey Arturo, ¿no? Tienes un personaje que además tiene visos de que haya cierta realidad porque habría algún caudillo que estuviera en Bretaña y tal, y que tuviera alguna historia. Y lo mismo pasa con Merlín, que parece ser que es la combinación de dos o tres personajes, un viejo del bosque, un alquimista, un hombre salvaje, algo por el estilo, que se atribuye el tema de este de que sea hijo del diablo. Pues tienes eso, por ahí un mito. Por otro lado tienes la historia de Tristán y Isolda. Por otro lado tienes a Parsifal, Perceval. Y entonces a alguien se le ocurre y dice, vamos a reunir a los mejores personajes en la historia definitiva, que es la búsqueda del Santo Grial. Y ya tienes los Vengadores, ¿no? Ahí lo tienes hecho. La cosa está muy clara, pues todo eso es mitología creativa, es pasticheo y es desarrollo de la mitología de forma, yo entiendo que natural. Yo creo que me había quedado a medio de algo de lo del folk horror y hablando del Efectivamente, terror rural y todo eso. sí, Te pido una hablaba del disculpa ahí. el componente católico, ¿no? Que existió siempre en España. Eh, lo curioso es que al introducir el componente católico, al ser una cosa que está tan arraigada en España desde la Edad Media hasta prácticamente nuestros días, eh,
tienes por un lado eso, el desdeño como no fantasía, ¿vale? Y, y por otro lado, la forma de estructurarlo y de trabajarlo se intenta ver también desde la perspectiva católica, que la perspectiva católica consiste además en desestimar de una forma bastante racionalista todos los asuntos de brujería, espiritismo, etcétera, 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 ¿vale? Sí, Sin embargo, en el contexto rural, propiamente dicho, sí que se conservan todas estas leyendas y mitos locales que yo pienso que en la mayoría de los casos tienen orígenes efectivamente paganos, son precristianos, ¿no? Yo pienso que el paganismo es, es algo, no es una religión, es más bien ni siquiera es un conjunto de creencias, sino que básicamente es unas ideas muy antiguas, unas leyendas muy antiguas, unas historias muy antiguas, unas fes ancestrales que se han quedado con nosotros y lo que han sabido hacer es adaptarse a los nuevos entornos sociales, a las nuevas formas de pensar. En este caso al cristianismo se han aferrado. En cualquier festividad y celebración en pueblos de España te vas a encontrar un montón, muchísimos ejemplos de paganismo y que son bastante terroríficos, porque además tienen eso, estamos hablando de horror sobrenatural, ¿no? Bueno, pues te hablo de cosas que tienen ese componente. ¿Cómo se compara la selección terror bruguera, que como lo comentábamos, llegó a Ah, tener 611 entregas para los que dicen que eso no servía? Entonces, ¿por qué tuvo tantas entregas? sí, claro. ¿Verdad? Aparte de las colecciones Thanatos y demás imitadores que Sí, tuvo, ¿cómo se le parece a lo que está haciendo la pastilla roja y Dolmen en la actualidad? Lo que estás haciendo tú con Ultar, que ya, como quiera que sea, lleva 19 entregas, tú enfermo sí, y ahí sufriendo cualquier cantidad de contratiempos y ya tienes 19 números. sí. Sí, nos ha pillado además una pandemia y todo. O sea que, vamos a ver, yo no creo que se pueda comparar el bolsilibro en general con nada que se esté publicando actualmente, ni en forma, ni en intención, ni en modo de producción, etcétera. Las colecciones de Dolmen, hasta donde yo sé y por la experiencia que tengo, son las de una editorial más o menos normal de hoy día, que en un momento dado, sobre todo aprovechó el tirón de los zombies para publicar muchos títulos de esa temática y que ahora, bueno, pues va sacando cosas de terror que sí, que son de autores españoles en su mayoría. Pero, no sé, yo supongo que alguna cosa de algún autor extranjero sí que debe ser haber publicado. Sí, Pero te confieso que tampoco les hago un seguimiento tremendo. Y lo de la pastilla roja, estoy intentando hacer memoria y creo que eso, yo no sé si sigue existiendo. La editorial, creo recordar quién era quien llevaba aquello. Y bueno, era yo sepa, creo que era una cosa más o menos minoritaria, con una intención estupenda, pero no te puedo decir mucho más, ¿eh? Alberto. Necronomicon Z, cómprenlo. Es el Quijote el Quijote del fantaterror español, señores. Cómprenlo. Tengo que hacer una nueva edición de Necronomicon Z, revisada, expandida y sobre todo revisada. ¿Por qué? Pues porque, pues porque los derechos de Dolmen ya caducaron y quiero tenerla yo. Quiero hacer mi propia edición y prepararla a mi gusto. Básicamente ese es el motivo. Es Archetypal Magazine un prototipo de lo que llegaría a ser la revista Ultar u obedece a otra creación, a otra orientación, inquietud creativa. Y luego también, estas son dos preguntas en una. ¿Cuál es la diferencia entre este proyecto y otros por ahí como los espectros conjurados, el placer según Mateo o lugares peligrosos? Vale, vamos a ver. Archetypal o Archetypal Magazine es todo lo que tú has dicho. Es un pre-ultra. Estamos hablando del año 2016. Yo llevaba como un año dándole vueltas a la posibilidad de hacer hacer ultra, de hacer una revista que
que tuviera los contenidos que tiene, que fuera como es, y lo que estaba intentando era mm, buscar un método de trabajo y una filosofía de trabajo. Tendrían que ser exactamente los contenidos y demás. Entonces, el Archetypal es un intento, es un pre-ultar, clarísimamente, tiene el mismo formato, incluso comparte secciones. Lo que pasa es que, claro, todo era material propio, material mío, que evidentemente estaba disfrazado de otras cosas distintas. Cualquiera que coja el libro sin saber de qué va la cosa, pues se va a encontrar una revista, una especie de revista antigua que te están diciendo que viene de otro plano de realidad, donde aparecen montones y montones de autores. Hay una sección de cartas en las que aparecen personajes que hablan de autores, autores que hablan de personajes reales. Hay dos Adolf Hitler, si no recuerdo más, escribiendo si no recuerdo más, escribiendo al correo. Eh, hay anuncios de obras que existen en otros planos de realidad, etcétera, etcétera. Entonces, creo que Archetype al final quedó un libro como concepto era interesante, un libro omniversal, era como yo lo llamaba, ¿no? Era omniversal, era algo que intentaba acaparar todos los universos. Eh, yo hago un poco es una broma personal y bastante egocéntrica cuando, cuando hablan de los personajes que utilizo y de mi universo personal, sobre todo. Dicen, no, es que tu universo personal, digo, no, no, digo, yo no tengo, digo, no entendéis, digo, no tengo un universo personal, mi universo personal es el vuestro, es todos vosotros. Ese es mi universo. Digo, entonces ninguno os escapáis. Entonces, sí, a propósito de Ultar, ¿cuál es el proceso de selección de material para esta revista? ¿Hasta dónde se orienta por un afán de investigación seria? Y con esto me refiero, lo pongo entre comillas porque me refiero a un artículo de los pocos que hay sobre Bolsilibro, sobre Bolsilibro, que apareció en el número 6 y al más reciente sobre terror rural, Uh ¿verdad? -huh. Sí, hasta dónde se orienta por un afán de investigación seria y qué tanto por las inquietudes creativas tuyas y de la gente que colabora con cierta frecuencia en esta publicación, como Ana Colchero. Uh -huh. Mira, la revista básicamente la dirijo yo, la concibo yo y luego tengo hay un consejo de redacción que me ayuda, me aconseja, es un consejo y me recomienda. Yo suelo proponerles material, otro material lo tengo muy claro y sé que entra, pero hay otro material sobre el que a lo mejor yo no tengo o tiempo para valorarlo o no lo tengo claro. Digo, esto es interesante, pero no sé hasta qué punto es interesante, porque Ultra tiene varias vertientes. Una, que me parece fundamental es la calidad del material, de los textos, ¿no? Eso tiene que pasar mi filtro sí o sí, necesariamente. Eso por un lado. Y luego está también la parte, digamos, arqueológica, histórica, de curiosidad, de anecdotario, que también me resulta muy interesante y creo que a los lectores de Ultar también les gusta. También les interesa el encontrar ese texto extraño del siglo XIX que te habla de una leyenda del siglo XVI, que en realidad es sobre un viaje en el tiempo y no sabes si está basado en un hecho real o no, pero creo que me explico. En cuanto a los artículos, a los textos de ensayo que se incluyen en ULTAR, fundamentalmente hay una premisa básica. La revista está dedicada a la literatura de imaginación, pues tiene que ser sobre terror, ciencia ficción, fantasía, etcétera. Pero tienen que ser artículos que no puedas encontrar en Internet. Quiero decir, la reseña de la Guerra de los Mundos está hecha 1 millón de veces. Se ha escrito todo sobre la Guerra de los Mundos. Entonces, no quiero una reseña sobre la Guerra de los Mundos ni un perfil de Herbert George Wells que te vas a encontrar en Wikipedia. Eso no me interesa para nada. Me parece, vamos, es redundante hasta la altura de la vida. Entonces, lo que intento ofrecer son cosas que sí que sean nuevas. En ese sentido, si se hace un trabajo de investigación, yo pienso que bastante, bastante serio, por lo menos es lo que intentamos.
A ver, hay varios libros editados en España sobre novela popular que te incluyen capítulos acerca del bolsilibro. Fernando Eguidazu publicó hace no mucho un atlas de la literatura. No, no era un atlas, eso era un trabajo que quería hacer Jesús Cuadrado, que falleció también, creo que el año pasado, fue una gran pérdida. Bueno, Eguidazu tiene alguna cosa nueva sacada al respecto, pero no es exclusiva sobre bolsilibros, es un poco sobre novela popular en general, que te abarca todo el siglo XX. Entonces estamos hablando desde folletín bueno, evidentemente el bolsilibro. El libro se llama Del folletín al bolsilibro, si no recuerdo mal, ahora que lo estoy pensando. Pero va así la pregunta, ¿a partir de qué momento decides fundar la Academia de Mitología Creativa Jules Verne, cuyos diversos productos siempre están profusamente ilustrados, siempre dice, por el gran Sergio Bleda, y hasta qué punto dichas imágenes constituyen parte del mismo texto con el que conviven? A ver, eso es fundamental para todo esto. Vamos a ver, definir la relación con Sergio es una relación que es casi de familia, somos casi hermanos, así nos consideramos nosotros prácticamente desde que nos conocemos. Hemos compartido adolescencia y muchísimas experiencias en todos los ámbitos imaginables y, tenemos una relación muy fuerte y bueno, de estas indestructibles. Luego esto se cimenta, entre otras cosas, en una enorme admiración que a mí me gusta pensar que es mutua en nuestros respectivos trabajos, en nuestras respectivas disciplinas. Entonces creo que nos complementamos muy bien, nos ayudamos mutuamente siempre que está en nuestra mano y digamos que tenemos una comprensión importante mutua que nos permite eh, esa, esa fluencia, ese fluir que sale, que tiene que existir en las colaboraciones bien entendidas, ¿no? Y ese es el caso con Sergio. Es una persona con la que siempre me he encontrado cómodo trabajando, más que cómodo, es otra cosa, nos entendemos muy bien. Llega el momento ese en que tenemos experiencias casi telepáticas de tener que, eh, durante esta entrevista que estamos haciendo ahora mismo, él ha estado llamando por teléfono, he estado oyendo el sonido y en una de las interrupciones he mirado y he visto que era él y le he dicho, mira, que estoy con esto. O sea, estamos muy en contacto, hablamos con muchísima frecuencia y sí, son parte fundamental de la estructura editorial, digamos. Las ilustraciones de Sergio son una marca de fábrica y algo más que eso, son una estética. Son una estética que corresponde a sus inquietudes y a las mías. Ojo, eso es muy importante. Encontrar un artista que pueda plasmar lo que necesitas de la forma en que tú lo tienes en la cabeza, que luego lo que resulte, evidentemente no puede ser lo que yo tengo en la cabeza, que sea exactamente igual que lo que Sergio me entrega. Lo que Sergio me entrega suele ser mejor, suele ser una versión bastante mejorada de lo que a mí se me haya ocurrido, ¿no? En el caso de la ilustración de los Doctores de lo Oculto de Curtis Garland, le dije muy claro, le dije, mira, Sherlock Holmes y Pazuzu, digo, y allá te las compongas. Dice, nada, sin problema. Y claro, evidentemente, en el proceso pues me mandó un par de bocetos, escogimos uno y ese fue el que tiró para adelante y ahí está. El libro todavía no ha salido, nos quedan unos días para poder mandarlo a imprenta, pero así es. Y en cuanto a la fundación de la Academia de Mitología Creativa Jules Verne de Albacete, es un invento mío del año 2002 o 2003, bastante caprichoso, simplemente me apetecía intentar incorporar a la vida social albaceteña la mitología creativa, sin demasiado éxito por mi parte, pero el sello digamos que se quedó ahí para siempre jamás. Pues saqué 2 o 3 fanzinillos de lo que yo llamaba circulación interna, nombraba aleatoriamente a amigos como miembros, un poco como la academia. Es una parodia de la academia tradicional, al fin y al cabo. ¿Cómo fue tu experiencia de publicar sobre zombies con Dolmen, que según entiendo se especializa o se especializaba en el tema? ¿Y cuáles son las particularidades y tu contribución a la tradición zombie hispana y la universal? ¿Qué aportaste y cómo te fue con estas gentes?
Uf, eh, buena pregunta. ¿Qué se dice? ¿Se merece otro cigarrillo? Vamos a ver. Por un lado te puedo decir que fue una experiencia importante eh, en muchos aspectos. Aprendí mucho del mundo editorial y de trabajar exclusivamente como autor. Ya había tenido alguna experiencia previa. Había publicado, si no recuerdo mal, Candy City con Ricardo Esteban, en la editorial D-Books, y, Ujú. y a partir de esa publicación que me llevó a la Semana Negra de Gijón, pues allí conocí a Jorge Iván Argiz. Sí, ahí está Candy City de Ricardo Esteban con ilustraciones de Sergio Olera, maravillosas. Bueno, pues allí conocí a Jorge Van Arquiz, con el que estuve hablando, era editor de la línea Z de Dolmen y fue el que me propuso hacer algo. Le hablé de la posibilidad de hacer un Sherlock Holmes y zombies y, y nada, pues y eso fue bastante bien. De hecho, tuve dos colaboraciones más con ellos. Una en una de las antologías Z, en el volumen 5, pues ahí apareció Casi Muertos, que lo Sí. escribí para ellos. Estamos hablando ahora mismo del año 2011. Y, y luego en Necronomicon Z. Lo que pasa es que finalmente la relación no fue demasiado bien, pues por cuestiones de pago, cuestiones económicas. Yo terminé enfadado y ellos también, y aquí todo el mundo terminó a tiros con todo el mundo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso, pero vamos, entiendo que también que, visto ahora con la perspectiva de los años, pues entiendo el punto de vista de unos y de otros y qué se hizo bien y qué se hizo mal y demás. Pero vamos, por un lado saqué muchas valiosas enseñanzas, por ejemplo, que lo que vamos, ahí por lo menos me merece la pena no tener un editor, prefiero ser el editor yo y trabajar como había trabajado antes. Por eso que te estoy diciendo, la experiencia pues fue importante también porque la publicación de los libros, de estos libros Z, se piratearon de forma inmediata, con lo cual acabó conociéndolo mucho más gente. Esos libros, por lo menos el Sherlock Holmes y los zombies de Camphor está pirateado hasta la saciedad. Está por todos lados, ahora mismo te puedes bajar por ahí versiones con otras portadas y demás. Lo curioso es que los piratas fueron tan chapuceros, es una pena, que eliminaron una parte fundamental del libro, que es el índice onomástico que yo incluía al final, que era al final es un conjunto de microhistorias de muchísimos de los personajes que ahí aparecen y demás. Pero aquello como les sonaba índice, pues no lo dejaron. Es el problema de las ediciones piratas, y es que eh, primero, si no lo han tomado de una fuente original, de un texto, de un archivo electrónico, y yo ya dejé bien claro en Dolmen que yo no quería hacer ninguna publicación de tipo electrónico, que yo todo lo quería que lo publicado que estuviera en papel exclusivamente, eh, pues lo que tuvieron que hacer fue escanear, hacer un OCR del texto y bueno, luego pues eso se comieron la parte del final, etcétera, etcétera. Es una lástima, pero por otro lado, pues eso, resulta que ha llegado a más gente por el mero hecho de estar pirateado. E incluso sé que Dolmen llegó a exportar libros a México. Yo sé que los zombies de Camphor y Necronomicon Z han andado por allí, por ferias del libro y en grandes superficies y demás. Quieras que no, pues también ha ayudado un poco a que se me conozca más o que se conozca más mi trabajo. Y bueno, pues esa es la experiencia. Agridulce, pero bueno, pues como casi todas las experiencias laborales que pueda tener uno en la vida, ¿no? Siempre tienen su parte buena y su parte mala. La parte mala suele ser siempre la de cobrar o cuando cobras. Y Pero ya bueno, cuando entra el poderoso caballero es don dinero, sí, empiezan a surgir ahí los malentendidos, ¿no? sí, claro. No, pero es que a los que tengan que surgir malentendidos, si es que son cuestiones de cumplir contratos y demás. En fin, son cosas que pasan. Pero bueno, sí, yo considero que fue un momento importante. Otra cosa es que guarde un buen recuerdo.
ya a estas alturas me da un poco igual. Y como te digo, también aprendí eso, que conforme son las cosas actualmente en la industria editorial, uno no pretender vivir exclusivamente de escribir resulta muy, muy, muy difícil. Tienes que compatibilizarlo o bien con otros trabajos que no tengan nada que ver o, como en mi caso, con trabajos que tienen que ver directamente con el mundo con el mundo de la edición. Tú ten en cuenta que yo a lo largo de mi vida he hecho absolutamente todo lo que se puede hacer en esto, salvo imprimir los libros. Entonces, o sea, yo he estado desde generando el producto desde mi casa, o sea, escribiendo el libro, la parte puramente creativa, hasta vendiéndolo a pie de calle. Todos los pasos intermedios, e insisto, salvo la impresión, porque nunca he tenido una, una imprenta, No, 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 no. los he hecho, los conozco, la maquetación, las portadas, el tal, cual. Y bueno, pues es un proceso de aprendizaje, más luego aparte todos los trabajos que he hecho que tienen relación con la literatura. Yo he sido corrector de prensa, más corrector de estilo para editoriales o para empresas. He hecho artículos corporativos hubo unos años en que estuve trabajando para Bombardier, nada menos. Traducciones, yo qué sé, pues cualquier cosa que te puedas imaginar, que pueda hacer alguien que se supone que sabe escribir, pues lo he hecho. La primera novela mía que publiqué fue autopublicada y fue con el sello de Fábulas Extrañas, que era un fanzine que fundamos en el año 1995 Ricardo González y servidor. Y vamos, después han estado ahí trabajando, estuvieron trabajando ahí también Rafael Núñez durante muchos años. Rafael Núñez es un amigo con el cual su nombre bauticé al cazador de psicópatas, que también, sobre el cual también he escrito un poco. Y Juan García Rodenas es otro autor, amigo, compañero de Albacete, con el que tenemos una amistad muy fuerte, nos conocemos desde críos prácticamente, es un gran autor, y él también estuvo dirigiendo el fanzine. Y más tarde hubo un lector de Fábulas Extrañas que acabó convirtiéndose en director, efímero, ya en la ultimísima época, Alejandro Fernández. En fin, el caso es que a partir de Fábulas Extrañas fue cuando saqué un primer libro, es decir, el mundo de editar y la imprenta y demás ya lo conocí antes del paso por D-Books y por D-Books, por Hilarión, se llamaba la editorial de Ricardo Esteban para literatura, eh, Y antes veo. de pasar por allí y por Dolmen. Eh, y lo de la Academia de Mitología Creativa yo lo había creado unos años antes pues como ya creo que te lo comenté en otra entrevista, que fue una cosa caprichosa que tenía que ver directamente con mitología creativa y con intentar crear cierto ambiente en Albacete sin el más mínimo éxito, por supuesto. Eso era impensable, pero bueno, era impensable, pero yo lo hice. Y luego pues acabó convirtiéndose en sello editorial, que al final el sello editorial con el que yo trabajo es mi nombre, es Alberto López Aroca Editor, que también es una forma de reivindicar ciertas formas personales de hacer este trabajo. Es un poco al estilo siglo XIX. Las editoriales míticas lo que tenían era el nombre del editor. Editorial Bruguera venía por el nombre de un señor, o Gaspar y Roch también y demás. Novaro en México es un apellido muy famoso. El Sí. editorial Novaro se llama así por el señor Novaro. Sí, ¿cuál fue esa primera novela que salió en Fábulas Extrañas, tío? A ver, vamos a ver. Del fanzine Fábulas Extrañas, en el año 97 se publicó en dos números, seriado, tengo que hacer memoria, Estudio en Esmeralda. Esa es mi primera novela terminada. La escribí unos meses antes y la publicamos ahí. Luego, en formato libro, lo primero que apareció, el primer libro mío que pueda aparecer un libro y que era en formato bolsilibro es El placer según Mateo. En formato bolsillo, un librito azul, eh, que Aquí vamos, está el placer según Mateo. claro, Martínez Rosado. esa es la reedición con extras y demás, la edición homenaje a Gran Super Terror, efectivamente. Lo que pasa es que la edición original no la tienes ahí y yo tampoco la tengo por aquí. Estoy mirando a mi alrededor
como si me pudiera saltar el cuello en cualquier momento, pero no, no es el caso. No te vayas allá, no tengo yo con qué costear sí, ahí cuestiones De de estoy en las- Esmeralda. estudio en Esmeralda que salió, que fue como en el 2019, No, esta reedición. esa edición debió salir en 2010 o 2011, 2012 creo que es. La primera edición es del 97. Luego apareció en 2003 en un volumen chiquitito que se llama Por Cadáveres, que es verde, en formato también bolsilibro. Y por última vez salió ahí. Ahí está. Nada más, ¿consideras tu obra que suele estar ambientada no solo en lugares, sino épocas distantes, como steampunk o dieselpunk? ¿Cuál es el papel de la estética y la historia donde suelen ambientarse dichas tendencias? A ver, yo todas estas etiquetas nuevas y tendencias nuevas me parecen muy interesantes. Eh, sé que han tenido su peso, incluso digamos que se han quedado, ¿no? Hay gente que habla de eso, del steampunk, del dieselpunk y demás. Yo personalmente no considero que haga nada que tenga que ver con esos géneros, aunque entiendo perfectamente que llegue un lector y me quiera encasillar ahí o quiera decir que mi obra tal o cual pertenece a esos subgéneros de la ciencia ficción. El planteamiento que tiene tanto el steampunk como el dieselpunk es que se trata de ucronías, es decir, de líneas temporales alternativas. El steampunk te habla de mundos en los que la tecnología de vapor, la tecnología que se desarrolla a lo largo del siglo XIX, digamos que va un poco más lejos, ¿no? Se suele jugar mucho con conceptos científicos actuales como si se hubieran descubierto antes. Probablemente una de las obras que yo creo que inauguraban este asunto, no recuerdo mismo cómo se llama el autor, recuerdo solamente el título de la obra, que creo no se ha publicado nunca en castellano, que es Queen Victoria's Bomb, que era acerca en la época victoriana, la creación de una bomba atómica. Cosa que a priori puede sonar muy poco menos que imposible, pero en realidad no es así. Si hubieran tenido los conocimientos suficientes, el proceso de realizarlo, aunque sea muy complicado, pues se podría haber hecho. Mm, lo que se hizo en los Estados Unidos en el año 44 o 45 con la bomba atómica, pues era bastante, renqueaba por todas partes. Ahora has hecho la película esta sobre, sobre el de Oppenheimer, ¿no? Que te habla también de hasta qué punto aquello, si funcionó, fue milagroso y no salieron volando ellos pues porque Dios no quiso, o lo que sea. En fin, es un trabajo diabólico. Pero vamos, no me quiero desviar tampoco de la pregunta. Bueno, pues el steampunk va por ahí, es una ucronía o una posible ucronía donde se desarrolla la ciencia de esa forma. Y el dieselpunk sería tres cuartos de lo mismo, pero en lugar de hablar de la tecnología del vapor, ya te hablan del motor, ¿no? Del diésel. Pues Sony también lo mismo, historias fantásticas, aventureras, etcétera, 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 que transcurrirían en un universo alternativo, en una ucronía, en la que esa tecnología se desarrolla por encima de las demás o de una forma distinta, etcétera, etcétera. A mí me parece bien, pero tanto como ya para que se convierta en un subgénero y en un bueno, es que ha llegado, como bien señalabas, a ser una estética, ¿no? Hay convenciones de steampunk, de gente que adopta una estética steampunk. Se juega mucho, por ejemplo, a, a disfrazarse, a vestirse, a uniformarse con adminículos de fantasía victoriana, de fantasía tecnológica victoriana, pero sin embargo tienes el atuendo tradicional o tienes un personaje que sea un pistolero del Far West que tenga un brazo mecánico cuyo mecanismo sea de relojería, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, es interesante, pero realmente yo no he cultivado esos géneros. ¿Qué nos puedes platicar
de este grupo que se reúne cada cuando para discutir el fenómeno Holmes. Sí, te cuento. Yo no tengo ninguna asociación ni nada, no soy propietario de nada que se parezca. Eh, lo que sí pertenezco es a la tertulia holmesiana de Madrid. Lo que pasa es que desde la pandemia cambié de ciudad. Yo estaba viviendo en Madrid por entonces y regresé a Albacete en cuanto pude, en agosto de 2020 por cuestiones familiares. Y bueno, la experiencia de la tertulia holmesiana es absolutamente maravillosa. La fundamos allá por el año 2013, si no recuerdo mal, y teníamos unas reuniones mensuales en las que hablábamos sobre Sherlock Holmes y sobre literatura en general y sobre lo humano y lo divino. Y ahí se conformó un grupo maravilloso en el que había personas de todo tipo, de todo extracto. Las sigue habiendo, lo que pasa es que creo que ahora mismo ya no están ejerciendo demasiado como tertulianos. Pero vamos, ahí estábamos autores, editores, había médicos, había empleados de banca, había un compañero que era el jefe de un telepizza, yo qué sé, gente muy distinta, pero nos aunaba la pasión por Holmes. Y bueno, la relación con otras asociaciones españolas sherlockianas, hay una asociación que es la, digamos, original, el Círculo Holmes de Barcelona, que, pues bueno, hemos tenido relaciones desde siempre. Yo he estado relacionado con ellos desde que los conocí. Desde que conocí a Joan Proubasta, que fue presidente de la asociación, pues desde el año 93 o algo así, hasta hace unos pocos años en que la presidencia cambió y ya está de presidente Miguel Ojeda Peral. Y bueno, pues la relación es buena, lo que pasa es que tampoco tenemos un contacto directo, porque ellos están en Barcelona, hacen sus reuniones allí, hacen una serie de actividades y demás, y bueno, pues me parece, por supuesto, maravilloso que esto exista. Joan Probasta tenía una relación muy fuerte con una entidad de Barcelona, que es la Casa Arús, si no recuerdo mal, que aquello es un templo masónico directamente. Tiene una biblioteca enorme y Probasta cedió su colección holmesiana, son varios miles de volúmenes, a esta asociación, a esta entidad. Y allí se celebran reuniones y congresos y todas estas cosas. Y bueno, pues hay una colección holmesiana importante que, bueno, está todavía pendiente de clasificar por lo que sé y nada, bueno, pues eso es lo que te puedo contar por encima. Con respecto a la tertulia holmesiana de Madrid, pues nosotros sí hacíamos de vez en cuando alguna edición curiosa, algún librito. Por ahí tengo yo un anuario que publicamos. Claro, se está viendo al revés. Eso lo publicamos en diciembre de 2014. La publicación la hicimos y la financiamos los de la tertulia de Madrid y la pusimos a la venta, si no recuerdo mal, a través de la librería OPAR, que regenta Alfredo Lara. Es el director de la colección Frontera, la dedicada al western de Valdemar. No sé si te suena ahora mismo el asunto. Pues en Valdemar hay una colección de western que está teniendo mucho éxito y la dirige Alfredo, que es un gran amigo, es un erudito de primerísima categoría, una persona auténticamente sabia y auténticamente buena y que merece vamos, es un fuera de serie y es un grandísimo amigo y una grandísima persona. Pues haré ver para conseguirte un ejemplar de esto. Vamos a ver si queda por ahí alguno, que seguro que sí. Seguro que sí. Sí, como decimos aquí, póntele del Puebla, que es una forma muy compleja y muy esotérica de decir comparte. Vale, vale. Y luego, pues aquí la publicidad, que me Sí, parece claro. el volumen, es el volumen más informado sobre el fenómeno Sherlock que he tenido en mis manos. Este es un trabajo muy serio
¿verdad? No, no es como vampiros, bueno, o sea, no, no es que no, no es que vampiros en España no sea serio, sino que ese es literatura, ese es el mundo de la ficción literaria y este sí le puede servir a ustedes de referencia, ¿verdad? Sí, Donde saqué yo el dato de Juan Benet, ajá, aquel cuento tan bonito sí, donde se rescata la significativa y popular frase de trabajar para el inglés. sí. Así Entonces, la verdad, el cuento de Bennett de Holmes que estaba escrito en inglés. Por lo menos ujú, la sí, parte redactada por Watson estaba escrita y publicada directamente en inglés. Muy sí, curioso. sí. Ese, el dialecto británico, no sé si es no sé qué pasaría ahí, pero parece que está uno leyendo a Doyle, la verdad. A ver, Juan Benet era un tío muy, muy aficionado a la literatura victoriana. Él era muy victoriano en sí mismo, al parecer. Yo a él no lo he llegado a conocer. Quien conocí fue a su hijo Eugenio, que es pintor, y me regaló un par de volúmenes de su padre, uno de Cátedra y otro de Alianza. Además, me confesó que él tenía esos ejemplares porque iban directamente a la trituradora de papel. Ya sabes que los libros, eh, esto es así, se destruyen periódicamente en las grandes editoriales para dar salida a las ediciones nuevas. Entonces eran dos libros que Eugenio rescató de allí y me los regaló. Y uno de ellos era uno de cuentos que contenía el Holmes que había escrito su padre. Existen conexiones entre los escritores canónicos y los escritores de literatura popular. O sea, Juan Benet es un escritor canónico de lo que llaman alta literatura, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. sí. Pero al final resulta que él crea región, un lugar ficticio, ¿no? En la línea del Silent Slot, o de la Arkham, de Lovecraft, etcétera, etcétera. De las No tierras del por el tema sueño, terrorífico. ¿Cómo? de las tierras del sueño. Sí, de las Tierras del Sueño, efectivamente. Es como Vetusta de Clarín, eh, y te hace un pastiche de Sherlock Holmes. Y eso sucede prácticamente al mismo tiempo en que Juan Gallardo Muñoz, Curtis Garland, estaba haciendo sus pastiches de Drácula, sus pastiches de Sherlock Holmes en la novela popular. Cuestión que nos puedes platicar de tu labor con Tercera Fundación, Alberto. Pues yo soy de los últimos, de los más recientes, digamos, fichajes como bibliotecario de Tercera Fundación. Tercera Fundación es una base de datos dedicada a la literatura de terror, ciencia ficción, fantasía y actualmente también Sherlock Holmes en castellano, en español. Entonces, eso lleva funcionando ya muchísimos años. Son herederos de una página previa que existió, debió ser en los 90, que se llamaba CyberDark, que actualmente es una tienda. En fin, es una historia de dominios de Internet y demás. Pero el caso es que la tercera fundación se la quedó o la fundaron una asociación de amigos de toda España, coleccionistas de libros de ciencia ficción, fantasía y terror, que se llamaban Los Conseguidores. Esta asociación se dedica, porque siguen en activo, a buscarse unos a otros libros a precios razonables. Son coleccionistas. Y lo que pasa es que por la misma obsesión coleccionista eh, decidieron generar esta base de datos que es, yo creo que es de las más completas que hay ahora mismo en el mundo, directamente. Entonces, mi contribución es que yo voy fichando libros, voy corrigiendo errores de fichas y bueno, cualquiera puede entrar, es tercerafundación.net y es una página de consulta. Viene mucha gente desde usuarios que vienen de Latinoamérica que preguntan si tenemos esos libros disponibles de alguna manera en ficheros, en virtual y demás. No, esto es una base de datos y nada más. Entonces, bueno, yo soy uno más de los que están, de los que están ahí. La fundación ahora mismo debe haber 10 o 12 bibliotecarios. En activo suele haber siempre dos, tres o cuatro que intentan tener todo al día. Yo llevo, por ejemplo, ahora unos meses en que no he hecho prácticamente nada. Las únicas cosas que he hecho han sido mínimamente alguna labor de corrección de un título, de un género, o añadir un lomo de portada, ese tipo de cosas. Pero vamos, tampoco he hecho gran cosa últimamente. En general,
¿qué relevancia tiene la literatura, lo que yo escribo con respecto al mundo actual? Piensa en Em, los acontecimientos que se desarrollan ahora mismo, por ejemplo, en sí, España, o en qué coincide con las cosas que tú has plasmado en tu literatura. yo lo que intento es ir contracorriente en contra de los acontecimientos que puedan tener lugar en el mundo. Cuando todo el mundo escribe sobre Holmes, yo dejo de escribir sobre Holmes. Cuando el mundo se convierte en un mundo con una tecnología tal, yo me muevo, me vuelvo hacia el analógico. Básicamente, primero por Contreras, supongo, pero también por una serie de principios morales y la literatura va por ahí. Es decir, que si ahora mismo la literatura se ha encauzado en lo que llaman buenismo, que es un término que a mí no me termina de gustar, lo que yo lo denomino básicamente que es el mundo de la censura y la autocensura instituida, ¿no? Lo políticamente Estoy correcto. completamente en contra de eso y mi reacción es escribir cosas que puedan resultar justamente lo contrario, que puedan resultar ofensivas o demás. Ni siquiera, pero la intención tampoco se trata de ofender, porque es que da igual lo que hagas, porque vas a encontrar quien se ofenda. O sea, eso no tiene importancia. Pero lo que sí me parece muy importante es si la actitud ahora mismo es la de escribir y publicar con miedo, mi idea es hacer todo lo contrario. Es decir, vale, pues ahora voy a escribir sin miedo y voy a publicar sin miedo. Y chimpún, sin darle muchas más vueltas. De ahí el último trabajo mío que ha aparecido, que es Lugares Peligrosos, o la revista Ulta. Vamos a ver, no vamos, yo no estoy planteando, no tiene un planteamiento combativo en el sentido de, vale, pues ahora en la portada voy a poner lo más políticamente incorrecto que se me ocurra. No, no se trata de eso, sino de hacer las cosas como creo que se deberían hacer si el mundo fuera normal. Es decir, si el mundo fuera un lugar más pacífico, si no hubiéramos tomado el derrotero de la censura tanto por la izquierda como por la derecha, si no se hubieran constreñido las ideas tanto, si la educación no se hubiera relegado al ultimísimo plano entre los intereses de cualquier Estado, además que se relegue de esa manera y de forma intencionada, es, es terrible, ¿no? Entonces, yo, claro, mi postura es un poco fantasiosa y un poco idealista. Digo, bueno, voy a hacer como que todo esto no está sucediendo y vamos a intentar hacer las cosas bien, como creo que deberían ser, como creo que deberían haber sido. Pienso que estamos un poco en una distopía. No sé cuál es el punto de distorsión que ha sufrido el mundo, pero sí que yo sospecho que entre el 2001 y 2016 aquí ha pasado algo raro que ha hecho que las cosas se tuerzan. Las cosas llevaban una dirección que tenían que ver con la libertad de pensamiento y con un progreso real, un progreso general para todos, una apertura de miras, una apertura de mente, y eso de repente lo que empiezas a ver son vallas y muros por todas partes, ¿no? En cuanto a cuestiones puramente políticas, las ideologías se han retorcido, se disuelven, se entremezclan, es todo un misterio. De hecho, es casi imposible tener una postura política que concuerde con una postura moral. Ahora mismo acaba de reavivarse el conflicto entre palestinos e israelíes. Simplemente el hecho de que yo diga conflicto me puede ganar enemigos en un bando o en otro, porque me van a decir, no, 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 es que el problema es que estos son los invasores que están agrediendo a estos. No, tú estás llamando conflicto a lo que es claramente una aberración terrorista que procede del otro bando. Digo, mire usted, yo no estoy allí y no me fío ni un pelo de la información que me llega. No, No no, ya tengo sé. forma humana de saber qué demonios pasa realmente. No es que sea equidistante, es que me falta información y es que me están censurando todo. Entonces, ¿qué voy a opinar yo a ese respecto? ¿Qué postura voy a poder tener? Lo No, más que puedo aspirar es a tener una postura moral, mínimamente, y decir, bueno, me parece todo mal. Esa es la verdad, me parece todo mal.
No, aquí alguien se leyó Un Mundo Feliz y 1984 y pensaron que eran manuales, no literatura. Aparte de Curtis Garland, ¿hay proyecto de reeditar alguno otro autor? Se me ocurre mencionar, por ejemplo, a Ralph Barbie o al bueno de Francisco González de Ledesma, Silver Kane. ¿Hay algún otro proyecto de esa naturaleza en puerta? En lo que ahí respecta, de momento, no. Tengo ideas sobre otro autor, un autor que no has mencionado, pero no quiero ni siquiera mencionarlo aquí de momento para no gafar el asunto. Pero bueno, más adelante. Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. No puedo jugar con más pistas en el circo.